Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Gustavo Petro convocará en Colombia una consulta popular sobre sus reformas sociales que no avanzan en el Congreso. ¿Qué significa esto? La Unión Europea anunció ayer aranceles a los productos estadounidenses. La guerra comercial sigue. ¿Qué conclusión puede sacarse? En México ha impactado el hallazgo de un campo de exterminio en Jalisco. ¿Qué dimensión tiene a escala nacional el fenómeno de los desaparecidos? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, un poco resfriado, pero bien, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 13 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro está a punto de entrar en una etapa nueva y posiblemente incierta. El martes, a 1 año y 5 meses para marcharse, Petro se pronunció tras constatar que los proyectos de sus principales reformas lo tienen difícil en el Congreso. Ese día había quedado claro que el proyecto de reforma laboral iba a naufragar en una comisión del Senado por el rechazo de 8 parlamentarios, y esto se sumaba a que el proyecto de reforma al sistema de salud no parecía tener buena acogida en el legislativo. Por eso el presidente habló el martes por televisión en cadena nacional. Lo hizo acompañado de algunos de sus ministros, así como de líderes sociales, campesinos y de comunidades indígenas. Ahí anunció que echará mano de herramientas constitucionales. Invito al pueblo a movilizarse, a los indígenas a las calles, al campesinado a las calles, porque quieren mantenerlos sin pensión. Vamos a convocar a una consulta popular. Es el Senado en su plenaria, a la cual le quisieron impedir la discusión de las reformas por 8 congresistas de la Comisión Séptima, la que debe decidir en un concepto favorable y en una sola votación antes de un mes. El presidente de Colombia presentará la convocatoria a una consulta popular para las reformas sociales que implican la justicia social en Colombia. Petro necesita ahora el apoyo expreso de todos los ministros, la redacción de preguntas sencillas y la aprobación del Senado. Con esa luz verde, la consulta debería celebrarse en los 3 meses siguientes. El día de la votación tiene que participar como mínimo el 30% del censo electoral. Eso quiere decir que deben votar al menos 13,6 millones de personas, cifra notable si se considera que Petro ganó las elecciones de 2022 con el respaldo de 11,2 millones. Además, ojo, en las consultas celebradas desde 2003 ha ganado el no o no se ha alcanzado el umbral de votos exigidos. ¿Qué conclusión se puede sacar de la idea de Gustavo Petro de convocar una consulta popular sobre las reformas sociales y económicas que están empantanadas en el Congreso? Llamamos ayer a Bogotá a un conocido analista político, el abogado Juan Pablo Estrada. Para mí no hay duda de que se trata de un acto desesperado de Gustavo Petro. No se encuentra en un buen momento de su gobierno, una crisis ministerial que no ha podido conjurar. Los problemas del país se mantienen sin solución. Las cifras de ejecución de sus programas de gobierno y sus promesas de campaña son bastante lamentables y se le ha sumado a esa falta de tecnócratas y esa improvisación en el manejo de la cosa pública el estallido de muchos y muy variados escándalos de corrupción, ya no asociados a la financiación de la campaña, sino a la ejecución de tareas de gobierno en temas como la salud, las canonjías en la entrega de puestos, el comportamiento idéntico al que criticó el progresismo durante el tiempo que fue oposición y durante toda la campaña. De manera que Gustavo Petro busca con esto es hacerle un esguince a las normas electorales y poder salir
a hacer campaña, a estar en las calles, a arengar y a prometer un año antes de las elecciones presidenciales en su desespero por lograr que su proyecto político se mantenga en el gobierno en el 2026. Y es que la vocación de prosperidad de la consulta es muy, muy baja. Tendría que obtener, como usted lo señaló, 13 millones y medio de votos válidos para que la consulta tuviera vocación de prosperidad. Y luego que la pregunta fuera votada por el sí, por la mitad más uno de los participantes. Eso no parece sensato en los últimos experimentos de consultas populares y de referendos en Colombia. No han tenido éxito, ni siquiera el de La Paz, ni siquiera el de Álvaro Uribe, que fue el presidente con mayor popularidad. Luego, Gustavo Petro sabe que ese no es el camino, los tiempos no le dan, la consulta no permite votar textos normativos. Luego, si bien es una herramienta constitucional, no es útil para lo que pretende Gustavo Petro, pero sí le va a permitir estar en la calle, haciendo lo único que parece que sabe hacer bien el presidente de Colombia, que es prometer, arengar y generar un escenario de controversia permanente. La guerra arancelaria global desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue al rojo vivo. Ayer a primera hora entraron en vigor las tarifas del 25% que ese país impuso a todas las importaciones de acero y aluminio. La Unión Europea reaccionó. Para empezar, impuso aranceles a productos estadounidenses emblemáticos, como las motos Harley Davidson, el Bourbon y los blue jeans Levi's. Los anuncios los hizo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. La señora von der Leyen dijo que, como Estados Unidos había impuesto aranceles por $28.000 millones, la Unión Europea iba a responder con tarifas por $26.000 millones y agregó que en tiempos de incertidumbre, Europa cree que no es positivo tomar ese tipo de medidas. As the United States are applying tariffs worth $28 billion, we are responding with countermeasures worth 26 billion euros. We firmly believe that in a world fraught with geoeconomic and political uncertainties, it is not in our common interest to burden our economies with such tariffs. Los aranceles europeos se activarán en 2 momentos. Los primeros el 1 de abril, los demás el 12. Pero, ¿qué significa todo esto? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista Dori Toribio. Juan Carlos, esto significa que la guerra comercial se intensifica y que Donald Trump no da un paso atrás de momento. Porque estos son los primeros aranceles globales del segundo mandato de Trump, que afectan a una larga lista de países. Y a diferencia de otros casos, con amenazas del presidente que aparecen y desaparecen, estos aranceles ya han entrado en vigor y siguen en vigor, al menos a la hora de grabar este podcast. Subrayo esto porque en 2018, durante su primera presidencia, Trump ya lanzó aranceles al acero y al aluminio, pero entonces tuvo que implementar meses después muchas excepciones y suspensiones porque aquellas medidas hicieron daño también a Estados Unidos. La política arancelaria está y ha estado siempre en el eje de la visión económica de Donald Trump en la Casa Blanca, pero concretamente los del acero y el aluminio son centrales en su agenda. Los implementó en su primer mandato, prometió hacerlo otra vez en su última campaña electoral y ahora lo cumple. Esto pese a que no hay buenos precedentes en esta materia. En general, la guerra comercial de Trump y los miedos a una recesión ya han tenido un impacto negativo en los mercados estos días aquí, creando numerosas turbulencias por los temores y la volatilidad de las medidas cambiantes. Pero en concreto, estos aranceles al acero y al aluminio ya pasaron factura a la economía estadounidense hace unos años. En 2018, Trump anunció entonces aranceles similares, pero pocos meses después tuvo que implementar excepciones, sobre todo para Canadá
y México, que son los grandes perjudicados porque son los principales proveedores de estas importaciones y además los principales socios comerciales de Estados Unidos. Lo que ocurrió entonces es que aquellos aranceles a estos metales sí expandieron la producción en Estados Unidos modestamente, pero el daño fue mayor que esos beneficios, afectando al mercado laboral y disparando los precios de muchos productos, sobre todo automóviles, herramientas y maquinaria. Y un análisis de la Comisión Internacional del Comercio estimó que el golpe a esas industrias fue de unos 3.000 millones de dólares. Pero Donald Trump insiste en que son necesarios para proteger a Estados Unidos, que crearán riqueza en el futuro y que además debe implementarlos para que dejen de aprovecharse de Washington, dice Trump, concretamente sobre la Unión Europea. La pregunta es si se mantendrán o volverá a haber cambios, como tantas otras veces. De momento, todo apunta a que estos los deja. De hecho, estos aranceles Trump los ha implementado de la misma manera que en su primer mandato, como una extensión de la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Esta semana México ha vuelto a ver el rostro de uno de sus peores fantasmas, el de los llamados campos de exterminio. Uno de ellos acaba de ser descubierto en Teuchitlán, una localidad de 4.000 habitantes en el estado de Jalisco, en la costa oeste del país. Todo fue gracias a un colectivo ciudadano llamado Guerreros Buscadores de Jalisco, que halló en un predio denominado Rancho Izaguirre algo terrible. Más de 200 pares de zapatos y numerosas mochilas, camisas y pantalones. Algunos testimonios señalan que ahí hubo torturas y muerte. Los indicios reflejan que el rancho Izaguirre ha sido lugar de entrenamiento para el cartel Jalisco Nueva Generación y que también ha servido de centro de cremación. Hace 2 días, a propósito del caso, se pronunció en Ciudad de México el fiscal general Alejandro Gertz. Lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado. Lo de Teuchitlán pone de presente una vez más que el fenómeno de las personas desaparecidas y de las no identificadas no es nuevo en México ni en Jalisco. ¿Cuáles son sus dimensiones? Hablamos ayer en Ciudad de México con Marcela Nochebuena, periodista de Animal Político. Les voy a dar 3 datos que pueden ayudarnos a entender la dimensión del contexto en el que se da este hallazgo. El primero es que en México hay un registro oficial de más de 123,000 personas desaparecidas. Además, se habla de un subregistro porque hay muchas personas que no denuncian una desaparición. Hay que decir también que en este registro Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional, pues tiene poco más de 15,000 personas desaparecidas que están también reconocidas en su propio registro a nivel estatal. Esto se ha expresado en los últimos años en diversos hallazgos de fosas clandestinas, cuerpos en bolsas, no solo en la zona de Teuchitlán, sino también en todo el estado, pero sin duda uno de los más graves y crudos es este campo de reclutamiento y exterminio. Además, habría que decir que todo lo que se halle ahí va a ir a resguardo de los servicios forenses, que hoy enfrentan un rezago de más de 72,000 cuerpos sin identificar desde 2006, que es hasta donde reconoce el Estado, pero podría haber muchos más. Es por eso que hoy colectivos de familias de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil están pidiendo que las autoridades se coordinen y den una respuesta efectiva no solo a la crisis de desaparición que hay en México, sino a la crisis de identificación forense.
a diferencia de lo que están haciendo ahora, que es señalarse unas a otras por este hallazgo. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tiene en sus manos la decisión de deportar a Mahmoud Jalil, el estudiante que encabezó las protestas pro-palestinas en el campus de la Universidad de Columbia en Nueva York, informó ayer The New York Times. Jalil, nacido en Siria hace 30 años, de padres palestinos y casado con una estadounidense, fue detenido el sábado y llevado a Luisiana. Según sus abogados, las autoridades están violando la primera enmienda de la Constitución. Telefónica de España anunció ayer que acaba de llegar a un acuerdo para venderle a la luxemburguesa Millicom la participación en su filial Colombia Telecomunicaciones Coltel. Esa participación, que es del 67,5%, se une a la del Estado colombiano, que es del 32,4%. El valor de la negociación con Millicom es de $400 millones. El pasado 24 de febrero, Telefónica de España vendió por $1.245 millones su filial argentina Telecom Argentina, cuyo accionista mayoritario es el Grupo Clarín. El Real Madrid eliminó anoche a su archirrival en la capital española, el Atlético de Madrid, en los octavos de final de la Champions. Los 90 minutos terminaron con una ventaja atlética 1-0, marcador que empataba el resultado de la ida en el Santiago Bernabéu. El problema para el equipo de Diego el Cholo Simeone, que jugaba de local en el Estadio Metropolitano, es que el club blanco lo derrotó en los penaltis, luego de que Julián Álvarez fallara su tiro por golpear 2 veces el balón, según el juez. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.